Chimamanda Ngozi Adichie, gracias por estar en Noticias Caracol. Thank you. I'm happy. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. I want to start this interview talking about Chimamanda. Me gustaría empezar esta entrevista hablando de este libro que realmente me llegó al alma. Mi padre falleció hace unos meses también y me gustaría saber cómo es vivir en duelo y cómo ha sido ese proceso. I'm sorry for your loss. Siento mucho tu pérdida. I think what I've learned is that it never Creo goes que lo away. que he aprendido es que nunca desaparece, que si amas a alguien y te deja para siempre, tú siempre llevas ese dolor, pero aprendes a vivir con él. Creo que lo que hace el tiempo es que no te lo quita, pero aprendes a llevarlo contigo. Lo llevarás el resto de tu vida y tendrás días buenos y días malos. Yo estoy muy agradecida de haber tenido un padre maravilloso. Siempre lo extraño. Algunos días estoy bien, algunos días solo lloro y a veces algo pequeño, ya sabes, un olor me lo recuerda, o la comida o leer un libro. Y me acuerdo de algo que dijo, pero creo que el dolor es tan universal. Es algo que todos nosotros experimentamos. Grief is so universal. It's something that all of us will experience. ¿Qué te reconforta en medio de ese dolor? That's actually interesting. My family. Eso es realmente interesante. Mi familia. Saber que tus hermanos sienten lo mismo que tú, creo que es reconfortante. Sentí consuelo en la lectura. Los libros siempre han sido un consuelo para mí. Y creo que también saber que otras personas han vivido lo mismo me hace sentir agradecida de saber que no estoy sola experimentando este dolor, y eso trae algo de consuelo. I'm grateful to know that I'm not alone in experiencing grief. Chimamanda, you have a strong voice. Tienes una voz fuerte, un mensaje poderoso. ¿Cómo te gustaría ser vista por otras mujeres? I want to be useful to women. Quiero ser útil a las mujeres. Si lo que he dicho o lo que he hecho significa algo para las mujeres de cualquier parte del mundo, eso me hace feliz. Así que me gusta sentir que puedo contribuir de alguna manera a lo que creo que es importante, que es la igualdad. No creo que haya igualdad en ningún lugar del mundo hoy en día. No la tenemos. Hay países que lo están haciendo mejor, otros que están en guerras, pero no estamos allí todavía, en lo absoluto. Así que quiero formar parte de esa conversación, de ese movimiento, y pienso en ello en términos globales, porque no es solo Nigeria, no es solo Estados Unidos, es en todas partes. Recientemente hemos visto un despertar de los asuntos de las mujeres. ¿Cómo ha cambiado esto, la posición de la mujer en la sociedad? I think in some ways it's that we do 2 steps forward and then we do 1 step back. Creo que de alguna manera es que damos 2 pasos adelante y luego damos un paso atrás. Hay países que uno esperaría que lo hicieran mejor y resulta que no. Un ejemplo de eso es Estados Unidos. Creo que los derechos de las mujeres en Estados Unidos están en declive. El hecho más obvio es el tema de los derechos reproductivos de las mujeres. No tienen derecho a decidir qué hacer con sus cuerpos y eso me parece lamentable. Respeto a la gente que cree que el aborto debe considerarse una cuestión moral. Lo respeto, pero no creo que deba ser visto de esa manera por un gobierno. Las mujeres pueden decidir por sí mismas, deben tener la opción porque son seres humanos. En otras partes del mundo hay una derecha de tipo populista que se está extendiendo en algunas partes de Europa. Por ejemplo, a menudo vienen con una especie de idea conservadora acerca de las mujeres. Las mujeres deben ser madres y no pueden tener una carrera. Y por supuesto, ser madre es maravilloso, pero una vez más, las mujeres deben tener opciones. Y eso a veces me preocupa. Pero por otro lado, hay lugares en los que se ha progresado. Me alegro mucho que Argentina concediera derechos reproductivos a las mujeres que no habían tenido durante tanto tiempo. Recuerdo que también me alegré mucho por Irlanda. Creo que estamos progresando, pero a menudo damos un paso atrás y tenemos que seguir empujando. Creo que eso es lo importante. And we just have to continue pushing. That's, I think, what's important. In that sense, Chimamanda, what are the women's challenges? ¿Cuáles son los desafíos de las mujeres hoy y qué más hay que hacer en esa lucha por los mismos derechos y la igualdad? I think women have many challenges.
Creo que las mujeres tienen muchos desafíos. También creo que necesitamos que los hombres formen parte de la conversación. Creo que hay hombres buenos en el mundo y necesitamos que participen de esa conversación. Pero los hombres suelen escuchar a otros hombres y el mundo sigue estando muy dominado por el poder masculino. Y creo que al intentar deconstruir ese poder necesitamos más voces masculinas. Eso es importante y no está ocurriendo lo suficiente. Y creo que en muchos sentidos las mujeres deben dejar que los hombres tengan una voz, pero los hombres también deben tener cuidado de cómo utilizan esa voz. Porque a veces algunos piensan que son más feministas que las mujeres, y eso puede ser molesto. Así que creo que las mujeres se enfrentan a viejos retos de igualdad, porque en muchas culturas se espera que las mujeres hagan mucho trabajo doméstico, pero también que salgan cada vez más de casa. Y sigue siendo difícil equilibrar todo eso. Muchas sociedades no dan a las mujeres el apoyo que necesitan, y eso sería estupendo. Creo que si todos los países del mundo se comprometieran a adoptar políticas que ayudaran a las mujeres a conciliar estas dos cosas, ambas son importantes, ya sabes. El cuidado de los niños, el trabajo doméstico y salir de casa. Y puede ser más fácil si hay políticas gubernamentales que las apoyen. Chimamanda, you're a mother. I'm a mother too. Eres mamá, yo también soy mamá de una hija de 2 años. Tú eres una voz importante del feminismo. ¿Qué te preocupa del futuro de tu hija? I'm worried about so much. Estoy preocupada por tantas cosas. Y estoy aprendiendo que amar a un niño es preocuparse constantemente. Quiero que el mundo sea perfecto para ella. No quiero que pase por nada de lo que yo pasé. Pero por supuesto, eso no es realista. Puede sonar un poco extraño, pero las redes sociales me preocupan. Me preocupa cómo su generación está tan moldeada por las redes. Estuve leyendo estudios sobre jóvenes que están muy deprimidas y tienen una ansiedad terrible porque usan Instagram y supongo que Snapchat y TikTok a niveles muy altos. Y siento como si no tuvieran elección porque eso es lo que el mundo les presenta. ¿Cuáles son las alternativas? Así que me preocupo por eso y estoy pensando en qué alternativas voy a ofrecer a mi hija. Tantas mujeres jóvenes están lidiando con problemas de imagen corporal, autoestima, confianza en sí mismas y mucho de eso está vinculado, creo, al uso de las redes sociales. Así que eso me preocupa mucho. Chimamanda, feminism is a long walk full of voices. El feminismo es un camino largo, lleno de voces, de puntos de vista, un lugar donde hay que tumbar estereotipos. Y hablas de eso en tu libro, Todos deberíamos ser feministas. Y dices algo muy importante, ¿por qué la palabra feminismo? That word has been so... Esa palabra tiene mucho peso e históricamente creo que su bagaje de cierta manera comprensible. Cuando el mundo tiene un sistema que ha caminado ostensiblemente durante siglos y quieres tratar de cambiarlo, la gente se resistirá, ¿verdad? En muchos sentidos, creo que nosotros los humanos somos conservadores. Estamos cómodos con el sistema, especialmente cuando nos beneficiamos de él. Así que creo que cuando se trata del movimiento feminista en Occidente, y debo hacer hincapié en Occidente porque en África y en Asia había muchas mujeres que eran feministas, hubo muchos movimientos a favor de las mujeres, pero no están bien documentados. No sabemos mucho de ellos como sabemos del feminismo occidental. Así que creo que la historia del feminismo occidental fue vista como algo malo. Como mujeres enojadas, las mujeres en Inglaterra que querían votar y se les dijo que eran de alguna manera locas. En Estados Unidos se decía que las mujeres no razonaban, no se afeitan, no se duchan, todas esas cosas. Y cuando quise empezar a hablar de esto, que siempre me ha importado, he sido feminista desde que era una niña, simplemente no conocía esa palabra. Cuando comencé a hablar de eso, la gente me decía, ¿por qué usas esas palabras que tienen una carga negativa? Y también está la cuestión del racismo, porque el feminismo occidental durante mucho tiempo fue sobre todo acerca de las mujeres blancas. Y muchas de las mujeres blancas no apoyaron los derechos de los negros en Estados Unidos, por ejemplo.
in the US. Así que para mucha gente el feminismo también significaba este tipo de movimiento muy exclusivo. Y yo sabía todo eso, pero luego pensé, todavía necesitamos esa palabra y la necesitamos porque si queremos resolver un problema, tenemos que señalar el problema. La gente me decía, bueno, ¿por qué no dices simplemente que eres humanista? Y yo digo, no, eso no es lo que soy. El problema aquí es que las mujeres han sido excluidas durante siglos, no tienen oportunidades, no tienen acceso, hay discriminación. Y ser mujer era la única razón, nada más. Y creo que para tratar de hablar de eso tenemos que ser específicos. Así que el feminismo dice específicamente, este es el problema. You talk about Africa, about your country. Hablas de África y de tu país, Nigeria. A ti te dijeron que el feminismo no era parte de tu cultura. En ese contexto, ¿qué piensas ahora y qué piensan ellos sobre eso ahora? I think some people still think that. Creo que algunas personas todavía piensan eso y no creo que sea solo Nigeria. Creo que la gente a menudo utiliza la cultura como una razón para cerrar las conversaciones sobre la justicia. Ocurre a menudo. Así que, por lo general, lo que me gusta hacer es usar la cultura como argumento contrario. Mi bisabuela, de la que mi padre me contó muchas historias, era considerada muy problemática porque se oponía a las tradiciones culturales que frenaban a las mujeres. Mi argumento es que el feminismo es nuestra cultura. Porque ha habido mujeres a lo largo de la historia que se han resistido, que se han opuesto, que han dicho no, que han dicho quiero ser quien soy. Y tal vez el problema es que no se llamaron a sí mismas feministas. Creo que en Nigeria el feminismo se ha convertido en parte de la conversación principal para bien y para mal. Así que hay mucha gente joven que es muy activa hablando de mujeres y niñas, y luego la gente que dice, deja de hablar de eso. No debería ser un problema, pero me encanta que esa conversación esté teniendo lugar ahora, porque no ocurría hace 10 años. But I love that even that conversation is happening now. It was not happening 10 years ago. Talking about your country. ¿Cómo es la participación femenina en la política nigeriana? It could be better. Podría ser mejor. Las mujeres son muy activas económicamente. Y si en Nigeria vas a Lagos, por ejemplo, la mayoría de los grandes bancos están dirigidos por mujeres y están a la cabeza de otras instituciones. Pero en política es realmente interesante. Nunca hemos tenido una mujer gobernando en Nigeria. Tenemos mujeres en el Senado, pero lo que es interesante es que la mayoría de los partidos políticos en mi país tienen algo que se llama el ala femenina y luego tienen una líder de las mujeres. Y tengo un problema con eso porque creo que sugiere que las mujeres nunca pueden estar en el centro. Hay una especie de espacio especial para ellas, lo que significa que tienen que ocuparse de cuestiones femeninas. Ni siquiera sé lo que es eso en política, así que creo que podría ser mejor. Hay esperanza. Las mujeres nigerianas son increíblemente innovadoras, fuertes, realmente inspiradoras. Really inspiring. I can leave this. No puedo dejar este tema atrás, lo que está pasando en tu país, en Nigeria. Hubo elecciones en febrero y expresaste mucha preocupación al respecto sobre la política y la situación actual. Well, I'm very, very disappointed about what Estoy muy decepcionada por lo que pasó. Las elecciones fueron una absoluta farsa. Hay un montón de manipulación y fraude y tenemos a alguien que ha sido anunciado como presidente electo que no creo que haya ganado las elecciones. Y no soy la única que piensa en eso. Y hay una razón para pensar que, ya sabes, hay pruebas de manipulación y lo que realmente me ha decepcionado es cómo el resto del mundo aceptó esto o es indiferente. Y me molesta porque los países de África a menudo son criticados por nuestros fracasos, la democracia, el Estado de Derecho, y luego aquí estamos tratando de hacerlo bien y no funciona. Y de alguna manera la misma gente que nos critica por fracasar en democracia parece estar de acuerdo con ese resultado de las elecciones. Hay un nivel de hipocresía que no me gusta. Y como una persona que tiene 2 hogares, soy de Nigeria y de Estados Unidos, yo creo que tengo la buena suerte de ver la situación de ambos países. Y mirando a Nigeria desde Estados Unidos, me decepciona que Estados Unidos ni siquiera haya hecho una declaración contundente sobre los valores, sobre lo importante que es ser transparente y sobre todo las elecciones. Pero cuando estoy en Nigeria, también estoy muy decepcionada. Pero lo que me parece inspirador es la gente joven que está contraatacando, que está diciendo no,
esto estuvo mal. Ahora dicen que el caso va a ir a los tribunales. Y los jóvenes nigerianos están diciendo, queremos que se televise. Muéstrenos lo que está pasando. Nunca ha ocurrido antes. La gente a menudo se ha sentado y ha aceptado las malas prácticas electorales, pero no esta vez. Eso me da esperanza de que los jóvenes digan no. Gives me hope that young people are saying no. Chimamanda, thank you for Chimamanda, gracias por estar con Noticias Caracol. Thank you. Gracias.